México se encuentra, y le adelantaba, a punto de rebasar a Italia en el número de muertes por COVID-19 y colocarse en el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a muertes. Es decir, le decía yo, entre los 5 primeros. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud de México, el número de personas muertas por el nuevo coronavirus en nuestro país asciende a 34.730, es decir, solo 215 decesos menos que Italia. Asimismo, la dependencia federal detalló que hay 295.268 casos acumulados, de los cuales 30.682 se mantienen activos. Y es que también hay que ponerlo en proporción. Actualmente, en estos días, en Italia, la cifra diaria de muertos oscila entre los 5 y los 10 muertos. En México, en estos días, la cifra de muertos puede oscilar diariamente entre los 400 y los 600 muertos. El semáforo de riesgo correspondiente a la semana del lunes 13 al domingo 19 no se actualizó debido a que se detectaron inconsistencias en la información de varios estados, por lo que será presentado este informe este domingo o mañana lunes, lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Por otra parte, el funcionario aseguró que se debe dejar de culpar al otro por la epidemia de COVID-19, porque no es un razonamiento útil. Él había culpado previamente a los estados. Y ahora dice que no se debe culpar a nadie porque obviamente los estados reaccionaron y dijeron, bueno, ¿qué hace el subsecretario Hugo López-Gatell? Y dijo que se deben evitar confrontaciones. Pidió también a la población que tome medidas para protegerse durante la epidemia y deje de ver solamente a los gobiernos municipales o estatales como los únicos responsables de su salud. No, y volvemos al mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en otros países se hacen cercos, es decir, en las colonias donde hay mayor número de casos de COVID-19, se restringe el acceso, se restringe el tránsito y por supuesto se hacen pruebas masivas para detectar el COVID-19. En México eso no se hace. Entonces este día la Ciudad de México está presentando un reporte donde habla de las colonias que tienen el mayor número de casos de contagio, pero simplemente eso, no se hace más, no se hace un cerco sanitario mayor. Mire, durante junio, le comento por otra parte, se perdieron 38.311 empleos formales en México, con lo que en los últimos 4 meses se han eliminado 1.114.000 puestos de trabajo como efecto de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Esto lo informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. A bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana arribaron anoche al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las 245 urnas con cenizas de mexicanos fallecidos por COVID-19, particularmente en el estado de Nueva York. Se espera que entre hoy y mañana lunes los restos sean entregados a los familiares en sus estados de origen, siendo Puebla donde se llevarán más urnas, con un total de 103. También se trasladarán a Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, advirtió que de continuar el aumento de contagios por COVID-19 no habrá suficiente personal médico para atender a los pacientes. Precisó que al inicio de junio se atendían en los hospitales a 30 pacientes por coronavirus en promedio, mientras que en los primeros días de julio aumentó a 103. Y así como los contagios, no se han detenido tampoco los fallecimientos, que hasta ayer, sábado, sumaron en ese estado, en Baja Sur, 103. En el municipio de Tlaltetela, en Veracruz, autoridades implementaron un toque de queda para evitar la propagación de contagios de COVID-19, por lo que de las 10 de la noche a las 6 de la mañana estará prohibido salir de casa y los fines de semana no se podrán vender bebidas alcohólicas. Francisco Quiroga, subsecretario de Minería dentro de la Secretaría de Economía, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que iniciará un proceso de confinamiento. Vía Twitter indicó que ya se había comunicado con las personas con las que tuvo contacto en la última semana, cuando al parecer ocurrió el contagio. ¿Se ha dado cuenta que cuando mencionamos nombres de personas contagiadas por COVID-19, generalmente son funcionarios? Funcionarios a quienes sí se les están haciendo las pruebas de COVID-19. Pero al ciudadano común, alguien que quisiera saber, pues estaría complicado, ¿verdad? A no ser que presente síntomas graves. Y mire, por otra parte, el Semanario Católico desde la fe hizo un llamado enérgico a todos los sectores de la sociedad para dejar de actuar como si estuviéramos en semáforo verde cuando la realidad es que permanecemos en naranja. En el editorial de este domingo, la Arquidiócesis Primada de México demandó a las autoridades y ciudadanos asumir la realidad
por supuesto, la realidad como es y abandonar las formas ingeniosas de suavizar la realidad en problemáticas como la violencia, el desempleo y la propia epidemia. Agregó que como iglesia el ánimo es regresar pronto a las actividades, pero no se va a hacer esto hasta que la pandemia esté controlada, situación que no ocurre. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y aseguró que el expresidente será denunciado ante las instancias competentes si se hallan indicios que lo vinculen. Nieto aseguró que durante la administración anterior la corrupción era sistemática y que se utilizaban las instituciones del combate a la corrupción para extorsionar a empresarios y otras personas. Santiago Nieto es el único funcionario federal cuando habla de estos temas espinosos que menciona el anterior sexenio. Enrique Peña Nieto, para cualquier otro funcionario del gobierno federal no existe, no se menciona el gobierno anterior, todo se remite al sexenio antes de Peña Nieto, que fue el de Felipe Calderón, desde luego porque es una estrategia política. Por cuarta ocasión, en varias entidades del país se llevaron a cabo caravanas motorizadas para pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las protestas tuvieron lugar en Oaxaca, Ciudad de México, Yucatán, Michoacán y Nuevo León, entre otras. El Consejo Nacional de Morena sesiona este domingo para reactivar la ruta de la renovación de su dirigencia nacional y que quedó suspendida a consecuencia de la pandemia del COVID-19, luego de que el 26 de junio se cumplieron los 4 meses que dio el Tribunal Electoral al partido para reponer su elección. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que sus legisladores federales presentarán una propuesta de reforma al sistema de pensiones a fin de reducir 58% las semanas de cotización en el IMSS para la entrega de una pensión mínima garantizada, así como aumentar la cotización del 6.5% al 15% y que sea absorbido totalmente por los patrones. Esto se implementaría de manera gradual en un periodo de transición de 8 años. Las boletas de evaluación y certificados electrónicos del ciclo escolar 2019-2020 de educación básica ya están disponibles en versión digital para los alumnos que cursaron en escuelas públicas y privadas en la Ciudad de México, lo informó la Secretaría de Educación Pública. Los documentos que pueden ser consultados y descargados desde la página www.gov.mx/AEFCM tienen validez oficial para cualquier tipo de trámite subsecuente en todas las instituciones del sistema educativo nacional y con esto se facilita a los alumnos, a las madres, a los padres de familia el acceso a dicha documentación ante la pandemia de COVID-19. Francisco Fierro Torres, secretario del Ayuntamiento de Choix, en Sinaloa, fue encontrado sin vida luego de haber sido privado de la libertad por un comando armado en el municipio del norte del estado. A pesar de que se implementó un intenso operativo para su localización, no logró ser ubicado y horas más tarde el funcionario fue encontrado en la entrada principal del municipio a un costado de la carretera con impactos de bala en distintas partes de su cuerpo. Un custodio del penal La Pila en San Luis Potosí fue emboscado por hombres armados cuando viajaba a bordo de su vehículo acompañado de un familiar en calles de la colonia El Saucito. El elemento, quien fue identificado como Jorge Luis N., de 35 años de edad, fue herido de gravedad, mientras que su acompañante perdió la vida por el ataque. Las autoridades buscan a los responsables. Un cargamento de 27 piezas de buche de totoaba fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional durante un operativo de seguridad e inspecciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Por otra parte, en un buque procedente de Buenaventura, Colombia, fueron asegurados 162 kilos de cocaína en un operativo realizado por personal de la Armada de México, de la Unidad de Protección Portuaria 63 y de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Una decena de comunidades de la región Cañada en Oaxaca resultaron afectadas por las lluvias torrenciales desprendidas de la onda tropical número 15. Las más afectadas son San Antonio Eloxochitlán, Huautla de Jiménez, San José Tenango, San Mateo Yoloxochitlán, Cuyamelalco, Villa Zaragoza, Santa María Tlaxitac. Las lluvias ocasionaron deslizamientos de las laderas que provocaron el cierre de las carreteras en el acceso a las poblaciones donde la Secretaría de la Defensa Nacional ya aplica el plan DN3.